Bueno, bueno. Hermanos, buenos días. Buenos días, amigos que nos visitan. Nos encontramos en esta mañana meditando en un salmo imprecatorio. Es decir, el Salmo 109 es una oración para que caiga el juicio sobre los enemigos que son hostiles y que quieren interrumpir el avance del reino, los enemigos de Dios. Y miremos algunos puntos de este salmo. ¿Cuáles son las razones por las cuales el salmista pide el juicio de Dios contra sus enemigos? ¿Cuáles son estas razones? Miren versículos 2 y 3. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Versículo 16. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Estas son las razones por la cual el salmista hace estas peticiones, podríamos decirlo, imprecatorias, declarando el juicio de Dios, que Dios traiga el juicio sobre sus enemigos. Y ahora miremos, hermanos, las primeras fueron las razones por las cuales se pide el juicio de Dios. Ahora miremos qué es lo que el salmista está pidiendo que Dios haga. Miren el versículo 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. O el versículo 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. O miren el versículo 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Versículo 10. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de los desolados hogares. Y hermanos, estos solo son por mencionar algunos. Pero hay muchas oraciones imprecatorias que el salmista está pidiendo aquí que Dios haga con sus enemigos. Y esto nos hace una pregunta, hermanos. Todos aquí quizás nos estamos preguntando, ¿por qué el salmista ora así? Y en otra pregunta que aplicaría más a nosotros sería, ¿nosotros deberíamos orar de esta manera como el salmista está orando? Bueno, hermanos, creo que la Biblia nos da una directriz, nos da los fundamentos para saber cómo actuar en estos casos. Por ejemplo, no es necesario que vayan, yo lo voy a leer. Dice en Mateo 5 del 44 al 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Y la razón es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos que quieren o que persiguen a la iglesia, aquellos que están persiguiendo a cada uno de los santos por causa del evangelio. La Biblia nos dice que oremos, hermanos, que pidamos por si quizá ellos se arrepienten. O el texto de Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hermanos, miren cómo estos textos nos dan esa indicación de qué debemos hacer. Esto es claro, hermanos, debemos orar por nuestros enemigos, no debemos hacerles mal o hacer una venganza por nosotros mismos. Pero esto nos deja en la misma pregunta. Ok, el Mateo 5:44 está en la Biblia, Romanos 12:20, que son los que acabamos de leer, está en la Biblia, pero también el Salmo 109 está en la Biblia y no es menos importante. Así que, hermanos,
Debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos que, estoy hablando por los que persiguen a la iglesia, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que se burlan, como es lo que pasaba aquí con el salmista, por aquellos que se levantan contra nosotros injustamente, por aquellos que dicen algo de nosotros a nuestras espaldas. Debemos orar, hermanos, pidiendo que el Señor les salve, que el Señor les muestre su condición, que el Señor les abra los ojos para que vean que no es contra un hombre, sino es contra la iglesia de Dios, contra el Dios mismo con el cual están tratando de combatir. Pero a la vez, hermanos, a la vez, debemos orar que el Señor castigue a todos aquellos adversarios que se levantan contra la gloria de Dios, su iglesia y su reino. Miren lo que dice el comentario de la Biblia de Estudio Reformada, Herencia Reformada. Dice así: ora que Dios convierta a tus enemigos de sus pecados, pero luego ora también porque Dios castigue a los que persiguen a la iglesia y se niegan a arrepentirse. Y hermanos, quiero poner un ejemplo de la vida real, algo que sucedió hace unos años, ya que debemos también mirar esto que está sucediendo con la iglesia. El ejemplo que vamos a leer es el ejemplo de Nerón. El 19 de julio del año 64 se produjo en Roma un gran incendio, iniciando en los almacenes de los mercaderes de aceite. El fuego se prolongó y duró una semana, quemando 3 de los 14 barrios de la ciudad, además de varias mansiones y de edificios públicos, incluidos el templo de Júpiter sobre el Capitolio. Desaparecieron para siempre los barrios más antiguos y populosos. Se decía que Nerón había causado este desastre porque no le gustaba la ciudad, debido a que estaba mal construida y además que él mismo quería construirla para que la ciudad fuera nombrada por su nombre, la ciudad de Nerón. Nerón señaló culpables a una clase de personas, según decía, odiada por sus vicios, a quienes el pueblo llamaba cristianos, y les castigó de las maneras más crueles y sofisticadas. Se condenó a una enorme multitud de cristianos acusados bajo la acusación de odio a la raza humana. Su ejecución, hermanos, era de la siguiente manera. Era un espectáculo público. Algunos fueron cocidos y entregados a animales salvajes. Fueron atacados a muerte por una jauría de perros. Otros fueron crucificados para servir como antorchas vivientes cuando llegaba la noche. Y Nerón contemplaba todo esto desde su carro uniformado. Todo esto lo cito de 2 historiadores, de Alfonso y de Tácito. Hermanos, contemplemos esto, algo que en nuestro siglo, en nuestro país, al menos no hemos nosotros mirado. Pero miremos cuánto mal han hecho estos hombres al reino. Y hermanos, sí debemos pedir por nuestros enemigos. Debemos pedir que Dios quiera mostrarles su condición, que Dios quiera despertarlos. Por si quizá Dios les concede el arrepentimiento y la fe, como lo hizo con un hombre llamado Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia de Dios. Sin embargo, hermanos, es inevitable que al mirar estas historias, como fue la de Nerón y la de otros más a lo largo de la historia, nuestro corazón no tenga un celo santo, hermanos, por la causa del reino.
¿Y qué castigo y qué juicio recibirán todos aquellos que atacaron a la iglesia de Dios? ¿Qué juicio habrá para aquellos que no se arrepintieron y que levantaron su mano contra Dios y se burlaban aún de sus santos? Y esta es la idea de este salmo, hermanos. Esas oraciones, peticiones que hacía el salmista a Dios de que acabara con sus enemigos, en término resumido. Todo lo que pedía, hermanos, no era motivado porque él se sentía ofendido en su persona, sino porque el salmista miraba que el reino de Dios estaba siendo ofendido. Y de esta manera el salmista ora y pide al Señor que Él lo haga, que Él traiga esto, el juicio sobre sus enemigos. Y hermanos, la clave para entender esto, ¿por qué el salmista estaba pidiendo por el reino y no por Él? La encontramos en los versículos 21. Acompáñenme al versículo 21 de este salmo. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Y miren el versículo 27 de ahí mismo. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Así que, hermanos, esto nos da una dirección más, una dirección bíblica más de cómo debemos pedir. No se trata de levantar una oración en un aparente celo, sino que cada vez que oremos así, hermanos, debemos de tener un temor santo. Primeramente, habernos asegurados de haber orado por nuestros enemigos para que Él los salve, y después asegurarnos de orar porque el Señor castigue a todo aquel que ofende al reino. Por eso dice el versículo 4 del Salmo 109, al final, versículo 4b, mas yo oraba. Eso quiere decir que el salmista no solamente levantó una petición de que Dios trajera el juicio a sus enemigos, sino que él oraba. Seguramente oraba por ellos, oraba por la situación y la causa, hermanos. Y esta es la manera en la cual nosotros podemos orar. Primeramente pedir por nuestros enemigos, pero también que Dios haga justicia y sea el que vengue a sus santos, el que haga esa venganza a sus santos. Y por último vamos a mirar a Cristo aquí, hermanos. ¿Quién sino el mejor ejemplo, el de Cristo, el de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que cumple este salmo a la perfección? Porque hombres se levantaron contra él y hablaban de él. Hombres le injuriaron, hombres le quisieron apedrear. Un hombre le entregó por unas cuantas monedas de plata a sus perseguidores. Jesús es el que cumple perfectamente el versículo 5. Me devuelven mal por bien y odio por amor, porque Jesús amaba y sus enemigos le devolvían odio, mal. Y miren la escena de la cruz. En la cruz, habiendo sido entregado, ultrajado, injuriado, todo lo que pudo haber, todo el mal que le pudieron haber hecho un hombre, estando colgando en la cruz, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Lucas 23:34. Pero hermanos, aquí está Cristo mostrando aún misericordia en este tiempo de la cruz, aún mostrando su amor hacia sus enemigos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero
Después de esto, hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, dice así, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y el versículo 15 es el que vamos a poner el énfasis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, el Cordero que derrama la ira es el mismo Cristo que pendía de la cruz. Él es el Cordero que va a hacer justicia, que nada de esto quedará sin castigo, de todo el mal que han hecho aquellos hombres a su iglesia. Así que adoremos en esta mañana, en este sentir, hermanos, como una iglesia del Señor, que el Señor acabará con sus enemigos, que el Señor nos dará la victoria, hermanos, a pesar de que hoy no lo parezca, a pesar de que hoy miramos y vemos que hay muchos ataques, a pesar de que hoy miramos que hay mucha gente que hace daño, que muchos se levantan contra la iglesia. Adoremos porque el Señor dará la victoria. Y el que está sentado en el trono y el Cordero castigarán a todo aquel que no se arrepintió de sus pecados. Así que adoremos en este sentir, amigos y amigos sin Cristo. Déjame decir esto. Hoy estás aquí entre el pueblo de Dios. Hoy estás aquí entre su pueblo, que hemos sido recibidos por gracia, no porque tengamos un mérito mayor. Nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en este sentir te decimos que vengas a Cristo hoy. Que vengas a Cristo hoy. En este sentir te decimos que vengas por la fe a Él. Que te humilles y que le pidas perdón por tus pecados, porque el día de la ira viene pronto. Y como dice el texto, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amén.